Buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a este webinar acerca del estándar global de soluciones basadas en la naturaleza, oportunidades para su aplicación en América del Sur. Este es un evento que hemos organizado la Oficina Regional para América del Sur, la Oficina Regional para América del Sur de la UICN, conjuntamente con la Comisión Global de Gestión de Ecosistemas y también así la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN y el Proyecto Regional Amazonía 2.0. Bueno, para arrancar y que aprovechemos al máximo esta plataforma del Zoom y que podamos interactuar de la mejor manera, les invito a seleccionar el idioma en el cual ustedes van a escuchar este webinar el día de hoy. Entonces, en la parte inferior, ustedes van a encontrar un icono que se llama interpretación. Entonces, en este icono ustedes pueden encontrar las dos opciones de español y portugués. La siguiente indicación es de que tenemos una ventana para el chat. Entonces, aquí les invitamos que nos digan de dónde nos están acompañando. Estamos muy emocionados de tener este evento este día, así que bienvenidos a utilizar esta ventana del chat para que puedan decir de dónde pues están conectados esta tarde, y también así desde el equipo organizador estaremos enviando algunos mensajes. Por ejemplo, vamos a estar poniendo las biografías de nuestros distinguidos panelistas y presentadoras, y también vamos a estar enviando algunos enlaces para que ustedes puedan también tener el acceso a información también con relación a la temática que nos trae a este evento el día de hoy. Y finalmente tenemos una ventana que es de preguntas y respuestas. Entonces en la barra inferior ustedes pueden ver también este icono, esta función. Esta ventana de preguntas y respuestas va a ser exclusivamente para que ustedes puedan ir colocando a lo largo de las presentaciones y del panel las preguntas que ustedes tengan. Entonces les agradecemos que ahí nos puedan decir también quién está realizando la pregunta y para quién. Si son saludos generales, no utilicemos esa ventana de Q&A o de preguntas y respuestas, sino la ventana del chat. Después Ana Julia también reforzará algunos temas. Con eso entonces ya vamos a escuchar por parte de nuestra moderadora la agenda del día de hoy, pero para arrancar oficialmente este evento doy la palabra a Álvaro Vallejo Rendón. Él es el director regional de la Oficina de América del Sur, que estamos basados acá en Quito, Ecuador. Así que adelante, Álvaro, con la bienvenida a este evento. Quería empezar agradeciendo de antemano a los presentadores y panelistas que son una muestra de la gran y diversa unión que tenemos en la región en América del Sur. En primer lugar, el Estado peruano, miembro de la UICN, representado en esta ocasión por el viceministro de Ambiente del Perú, Gabriel Quijandría. También tenemos representación de dos comisiones en la parte organizadora, la Comisión de Gestión de Ecosistemas y la Comisión de Educación y Comunicación. Con ambas tenemos muy buena cordialidad y trabajo frecuente. También tenemos representantes de la membresía asistiendo de distintas partes de nuestra región, e incluyendo a la COICA, que representa a los indígenas de la cuenca amazónica. Las soluciones basadas en la naturaleza son un concepto clave, paraguas en el programa de la UICN. Tanto en el programa actual, que corre actualmente de 2017 a 2020, como de manera central en el siguiente programa, en el periodo 2021-2024. En la oficina regional de UICN Sur hemos desarrollado diferentes iniciativas que aplican las soluciones basadas en la naturaleza con varios socios y aliados. Por ejemplo, aplicando el enfoque de adaptación basado en ecosistemas, o la reducción de riesgos de desastres basado en ecosistemas, o impulsando la restauración en escala de paisajes, o gestionando de manera integral los recursos hídricos transfronterizos. Así que el rango de aplicación es bastante amplio y tenemos buenos ejemplos en América del Sur. Este evento es clave en la región porque vamos a conocer el estándar relativamente recién desarrollado y publicado por la UICN sobre las soluciones basadas en la naturaleza, una herramienta que permitirá
diseñar, verificar y escalar este tipo de soluciones que apuntan a un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la región. Así que una vez más, bienvenidos. Muchísimas gracias, Álvaro. Y con ello doy la palabra a Ana Julia Gómez. Ella es miembro de la Comisión de Educación y Comunicación. También es miembro de otras comisiones de UICN. Justo en el chat vamos a compartir más acerca de su biografía, pero básicamente para decir que Ana Julia es una de las comunicadoras más activas y educadoras ambientales que he conocido, así que es un gusto tenerte aquí con nosotros y que poderes de esta sesión. Así que bienvenida, Ana Julia, y pues el Zoom es todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos, es un honor acompañarlos en este evento tan importante para la región. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras. Quiero darles la bienvenida a todos y a todas a este importante evento, porque no solamente hablaremos de esta propuesta tan innovadora que son las soluciones basadas en la naturaleza, sino que también trabajaremos y reflexionaremos sobre el instrumento clave para su implementación. Con respecto a la agenda de este evento, quiero contarles que tendremos dos secciones, dos partes. En la primera parte hablaremos sobre el estándar global de soluciones basadas en la naturaleza, y en la segunda parte del evento tendremos un panel que nos permitirá reflexionar sobre las oportunidades que ofrece el estándar a nuestra región. Obviamente al final va a haber un cierre, y recuerden que al final de cada sección, de la primera que hablaremos sobre el estándar y en la segunda del panel de expositores, habrá espacio para sus preguntas. Recuerden, respetada audiencia, que pueden colocar todas sus preguntas en la sección de Q&A, y estas preguntas van a ser procesadas por nuestro equipo para compartirlas con los panelistas y los disertantes en los dos momentos de nuestro encuentro. Y llegó el gran momento de poder encontrarnos con estas dos referentes sumamente importantes y respetadas a nivel global. Quiero dar la palabra a Ángel Andrade, presidente de la Comisión Mundial de Ecosistemas de UICN y directora de Políticas Ambientales de Conservación Internacional de Colombia, y también a Verónica Ruiz, oficial del Programa de Soluciones Basadas en la Naturaleza, Programa Global de Gestión de Ecosistemas. Respetadas, tienen la palabra. Muchas gracias, Ana Julia, y muchas gracias a todos por participar en este webinar de la tarde de hoy, en la que vamos a presentar, pues, de una manera resumida, diría yo, en que estamos con el tema de soluciones basadas en la naturaleza en este momento por parte de la UICN y por parte, obviamente, de la comisión, que ha venido trabajando de la mano con el secretariado por mandato mismo del último Congreso Mundial de Conservación en este tema. Entonces, rápidamente, pues habíamos visto un poco los antecedentes. Yo aquí quiero resaltar algunos puntos que creo que son importantes para que todos tengamos este punto de partida común. Las soluciones basadas en la naturaleza se construyen a partir de los avances que se han logrado con otras iniciativas en la historia de la implementación de actividades alineadas con lo que es el enfoque ecosistémico, que sin la menor duda es el referente conceptual y metodológico de todos los procesos de soluciones basadas en la naturaleza. Encontramos, como veíamos en el video, un momento especial que fue cuando, a partir de todo el trabajo que se venía desarrollando internamente como respuesta al tema del cambio climático, empezamos a trabajar en el desarrollo de principios para la adaptación y mitigación basada en ecosistemas y un inicio en la referente de estudios de caso asociados. En este sentido tuvimos una alta relación con los logros en el marco de las convenciones de cambio climático. Todo este proceso, que también se vinculó con los trabajos de la misma Comisión de Áreas Protegidas en Soluciones Naturales, se empezó a consolidar en iniciativas que se hicieron evidentes en la resolución del Congreso Mundial de Conservación de Hawái, en la cual oficialmente la UICN adopta una definición que es la que ya conocemos y vamos a mirar ahora,
conjuntamente con una serie de principios que son la base que nosotros utilizamos para el desarrollo del estándar. Tenemos siempre referencias de publicaciones científicas, en este caso relacionadas con la evaluación de todos los insumos para determinar los principios que nos guiaron y aplicaciones específicas en el caso de reducción de riesgos y desastres. Hoy en día nos encontramos en un momento fundamental porque ya el tema de soluciones basadas en la naturaleza empieza a ser reconocido por Naciones Unidas. De hecho, en el año pasado, a fin del año pasado, se incluye como una de las estrategias y se elabora un manifiesto específico para las soluciones basadas en la naturaleza. Y hoy en día pues estamos mirando cómo este tema se logra direccionar en la Agenda Post-2020 que inicia el Convenio de Diversidad Biológica próximamente. Y también pues tenemos los avances de la Convención Ramsar, las discusiones que estamos desarrollando y que tuvimos la semana pasada en el marco de la COP26 de Glasgow. En ese sentido, pues nosotros vemos cómo a nivel de la Unión hemos venido transformando y complementando ante todo el trabajo que se ha venido desarrollando históricamente, donde la prioridad ha sido la conservación enfocada en especies, en hábitats, donde la conservación de la naturaleza es un reto fundamental, a un entorno en el cual nuestra prioridad es poder responder a problemas y desafíos sociales y mirando al hombre y a la naturaleza en el centro. Entonces, acá pues tenemos también esta definición, que es la definición que se acordó en el Congreso pasado y donde básicamente pues encontramos todos los elementos principales que están orientados a la protección, gestión sostenible y restauración de ecosistemas naturales y transformados. Este tipo de conceptos y pues el tiempo no nos va a alcanzar para discutirlo a profundidad, pero es importante como gran mensaje la relevancia de ver el tema de una forma integral, ya que en muchas definiciones en las que se incluye el término de soluciones basadas en la naturaleza, están muy concentradas exclusivamente en el rol de la naturaleza para mitigación del cambio climático y esto ha generado algún tipo de confusión en los últimos momentos, pero pues ya veremos cómo podemos articular. Como bien se decía, pues este es un concepto sombrilla que incluye acciones provenientes de implementaciones en la práctica de temas como restauración ecológica, aplicaciones específicas del enfoque ecosistémico, iniciativas de infraestructura verde o infraestructura natural, el mismo tema de la gestión de áreas protegidas, gestión de ecosistemas, pero también pues todo lo que tiene que ver con la práctica, la investigación científica y el desarrollo político asociado, muy vinculado al tema del rol de los servicios ecosistémicos para garantizar la sostenibilidad. Entonces, aquí tenemos también de manera complementaria los principios que están directamente vinculados con los criterios principales que contiene el estándar que vamos a ver posteriormente. Uno de los puntos también fundamentales es la comprensión de que estamos enfrentando retos sociales complejos y al enfrentar retos sociales complejos, nosotros también tenemos que dar respuestas integrales y no fragmentadas. Y en muchos casos la falta de sostenibilidad de muchas de las acciones que se han dado hasta ahora es básicamente porque no hemos abordado el tema de una forma integral. Por eso nos hemos dado en la tarea y sabemos que es un proceso bastante complejo, pero buscamos que las soluciones basadas en la naturaleza respondan de manera directa a los objetivos de desarrollo sostenible, donde prácticamente casi todos de una u otra forma están directamente relacionados y se benefician de este tipo de acciones. Acá tenemos también todas las que hemos considerado históricamente. Esta última la incluimos y fue discutida en el Consejo de la UICN de febrero de este año, donde ya pues se tomó la decisión de incluir todos los temas de degradación ambiental y pérdida de biodiversidad como un gran reto global también, aunque en todo caso pues
por razones obvias, en la misma definición, el concepto de naturaleza está involucrado en el tema de biodiversidad. Los criterios que tenemos y que pues, se van a ver en las publicaciones que sacamos hace 2 meses cuando se presentó el estándar son principalmente los 8 que mencionamos anteriormente. Ahora vamos a pasar muy rápido por todos ellos, con unos grandes principios que están centrados en la reducción de emisiones, en conservar y proteger ecosistemas naturales y aplicar siempre principios de responsabilidad ecológica y social. Es fundamental tener en cuenta siempre que todos los 8 criterios y todos los indicadores van ligados. No es una selección, digamos, de solo algunos, sino que la integralidad es uno de los elementos centrales. Entonces, los criterios, pues, rápidamente, el criterio 1 responde a abordar los desafíos sociales de una manera integral y eficaz. El criterio 2 se centra principalmente en la necesidad de escalar todas las acciones que en muchos casos se hacen a nivel de sitio en un paisaje, sea terrestre o marino, considerando siempre efectos sociales o económicos o ambientales que existan sobre efectos y territorios adyacentes. El tercero se centra mucho en el tema y en la importancia de generar ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad ecosistémica. Este tema es muy importante para nosotros y para poder documentar y controvertir en muchos casos circunstancias en las que a veces las acciones que se implementan pueden llegar a transformar o modificar ecosistemas naturales como pastizales para instalar plantaciones o para instalar modelos de biocombustibles que en muchos casos no son sostenibles y que realmente afectan la integridad de los ecosistemas. El criterio 4 está muy dirigido a garantizar la sostenibilidad económica o la viabilidad económica, mejor, de estas acciones, y hay una cantidad de instrumentos económicos que en nuestra región se han venido implementando, como por ejemplo pago por servicios ambientales, incentivos para la conservación, mecanismos de mercado o compromisos voluntarios que en muchos casos son las herramientas más apropiadas, el desarrollo de acciones de normativas que vayan asociadas a esto. El criterio 5 se basa en procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y que generan empoderamiento, teniendo en cuenta pues que el estándar está dirigido realmente a tanto acciones de proyectos y de actividades puntuales, pero también tiene un alto rol en intervenciones que se puedan desarrollar por políticas públicas y también por sectores productivos, por organizaciones indígenas, por organizaciones locales que cumplen un rol fundamental en todo este proceso. También el punto 6 busca ofrecer un balance equitativo entre el logro de los objetivos principales y la provisión de múltiples beneficios, de manera que el estándar cumpla un rol en muchos casos como herramienta que permita desarrollar este diálogo entre los diferentes sectores y actores. O sea, nosotros visualizamos el estándar como una de las principales herramientas de política pública que permiten consolidar este diálogo intersectorial que en muchos casos se nos hace tan difícil dada la cantidad de efectos colaterales que tienen acciones, por ejemplo, en el sector agrícola, en el manejo, en el sector energético, en el sector de infraestructura, y poder tener un instrumento de esta naturaleza que nos permita fortalecer este diálogo. Otro elemento fundamental es el del manejo adaptativo basado en la evidencia, y esto es fundamental porque siempre se nos hace necesario contar con sistemas de monitoreo permanente que evalúen las intervenciones, pero también teniendo muy en claro el rol de las comunidades, también como gestoras de conocimiento que nos pueden apoyar en todo este proceso, y pues siempre teniendo una garantía de que esta evidencia está permanentemente documentada. Y el último que busca realmente, está más dirigido hacia la sostenibilidad, buscando que todas las acciones
que están incluidas en el estándar de soluciones basadas en la naturaleza realmente puedan transformarse en marcos de política pública, de regulación y que permitan transversalizarse en todos los sectores. Esto es fundamental, pues recientemente en el caso, por ejemplo, de Colombia, fue interesante ver cómo la semana pasada estábamos discutiendo muchos de los temas de la política global en el ámbito de toda la nueva adecuación económica de la pospandemia. El gobierno pues ve con buenos ojos y de hecho está trabajando en la consolidación de una política pública hacia la recuperación, donde el tema de soluciones basadas en la naturaleza es el eje central, y nos han pedido también que el estándar cumpla un rol fundamental en el tema de formulación de política pública, que ese ha sido uno de los grandes objetivos también, y que en muchos otros casos tal vez otras acciones en las que tenemos bajo este paraguas no se han hecho tan sostenibles, digámoslo así, dado que el rol de la política pública no ha sido suficientemente fuerte. Finalmente, pues quería comentar, pues Verónica va a complementar varios de los temas, sobre todo de cómo usar el estándar. Quisiera aquí reflexionar un poco sobre la importancia de tener el estándar en este momento, porque como les decía, durante los últimos años, mucha gente está hablando de soluciones basadas en la naturaleza. Hay muchas acciones que no, realmente si uno mira al detalle no lo son, porque o están, por ejemplo, promoviendo plantaciones a costa de la biodiversidad en algunas zonas del planeta, o están irrespetando los derechos de las comunidades locales tradicionales, o no están cumpliendo con todos los elementos. Entonces, por eso es importante tener un estándar que sirva de referente para saber en qué momento estamos en el camino correcto o qué hay que hacer para corregirlo. No es algo que pues se vea que sea muy fácil de cumplir con muchas de estas expectativas, pero ese debe ser la guía y el norte, y digamos que nos pueda direccionar sobre todo a sectores, el sector privado, sectores productivos, de qué es lo que se requiere hacer para garantizar esa sostenibilidad y para garantizar que realmente se están abordando de una manera integral los grandes retos globales de pérdida de biodiversidad. En este momento también incluimos los temas de salud humana y de cambio climático. Entonces, para realmente garantizar que el estándar tiene una sostenibilidad en el largo plazo, nosotros hemos propuesto y estamos trabajando en esta estructura de gobernanza que cumple con algunos elementos similares a lo que es la lista verde de áreas protegidas, que a propósito no lo ha comentado antes, pero utiliza un estándar igual. Nosotros tenemos el mismo estándar que se desarrolló para la lista verde, y consideramos que es un estándar muy útil porque es un estándar que facilita los procesos, que busca como punto central en el largo plazo la sostenibilidad y que nos permite aprender. Es una herramienta, el estándar lo vemos como una herramienta de aprendizaje, de construir conocimiento de manera conjunta. Entonces, en ese sentido, esta propuesta que estamos ya implementándola y trabajándola, tenemos un comité internacional de estándar donde pues obviamente UICN va a tener su rol principal, la comisión nuestra, la Comisión de Gestión Ecosistémica, que ha sido la que ha jugado un rol fundamental en este desarrollo, sin desconocer la participación de otros, pero es la que ha asumido realmente este rol porque va muy ligado a nuestro mandato. Estamos trabajando directamente en el componente de ciencia y conocimiento, donde el gran objetivo es garantizar y supervisar que el estándar cumpla con altos niveles de revisiones basadas en evidencia, sea en evidencia científica, en evidencia de conocimiento de comunidades o de conocimiento tradicional de pueblos indígenas también. Estamos también en toda esta etapa y por eso yo quiero dejar muy abierto también después, tal vez este no sea el momento,
pero sí me gustaría muchísimo en el ámbito de la comisión poder recibir ideas que siempre son en nuestra región muy útiles y muy constructivas, porque muchos de estos temas, como bien decía Álvaro y dijeron también en la presentación Karen, en nuestra región tenemos muchísimas experiencias ya en temas de adaptación y mitigación basada en ecosistemas y en temas complementarios. También buscamos la consolidación de estos centros regionales y nacionales, entonces donde buscamos compartir esta experiencia técnica, fortalecer el desarrollo de capacidades, consolidar estas comunidades de aprendizajes en las que nuestro colega Roberto Vides tiene también mucha experiencia en muchos de los temas que tuvimos la oportunidad de trabajar en la aplicación del enfoque ecosistémico, y el grupo de usuarios donde tenemos realmente comunidades de práctica que nos estén permanentemente retroalimentando esta gestión de conocimiento. Por ahora el estándar está previsto como una herramienta de autoevaluación, de la misma forma como, por ejemplo, de manera análoga, reitero, se ha trabajado con el estándar de la lista verde. Y yo pues personalmente he tenido mucho conocimiento, ya que en el caso de Colombia soy uno de los miembros del grupo evaluador del grupo de Eagles de las áreas protegidas. Queremos construir algo que nos ayude realmente a cimentar este tipo de acciones en el largo plazo, que no sean un albur de 2 años, 3 años y 5 años la vida de un proyecto y después no hay sostenibilidad territorial en este tipo de actividades. Entonces, estaríamos muy, muy complacidos de recibir posteriormente sus ideas. Estamos en un proceso de construcción, por eso es importante que todos en la región, si ven esta herramienta como algo útil, es una herramienta que en el fondo va a contribuir con el desarrollo de políticas públicas en distintos niveles en la búsqueda de la sostenibilidad. Entonces, pues acá les comparto ya para terminar algunas publicaciones que pienso que pueden ser de importancia o relevancia para ustedes. Tenemos las que están asociadas a la publicación. Verónica ahorita les va a complementar este tema. La publicación que por parte de la SEM trabajamos, que nos dio las bases científicas y metodológicas para poder trabajar en los principios, liderada por nuestra líder temática en la comisión, Emanuel Cohen, Sasham. Y pues sí, los invito también a nivel regional a reflexionar mucho sobre la Agenda Post-2020 y la misma agenda que se nos viene en el marco de la implementación de los temas de soluciones basadas en la naturaleza, más enfocadas en el tema climático, para garantizar realmente que haya una articulación, porque los ecosistemas los debemos ver en su integralidad. Un servicio es el de fijación de carbono, pero no es el único, y de pronto si nosotros privilegiamos solamente un servicio ecosistémico podemos ir en detrimento de otros. Realmente la permanencia del carbono en los ecosistemas tiene una cantidad de limitaciones, al igual que sus mediciones. Podemos de pronto en aras, hay un dicho que todos conocemos, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces tenemos realmente que evitar que en esta lucha por la sostenibilidad no cometamos errores significativos que después sea mucho más difícil de enmendar en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, y ahora va a comenzar con su exposición Verónica. Excelente, Ángela, siempre aprendiendo de ti. Mientras tanto, bueno, quiero hacer referencia a la importancia que has expresado sobre el rol del estándar para la recuperación de nuestra región post-pandemia y de la necesidad de las respuestas integrales. Realmente es algo significativo. Verónica. Gracias, Ana Julia. No puedo compartir mi pantalla porque Ángela está todavía presentando. Si Ángela me das Exacto. permiso. Tienes que dejar de compartir, Ángela, y ahí ya habilitamos a Verónica. Espera, bueno, como... Aquí ya yo cerré la aplicación, o sea que no entiendo qué está pasando. Gracias a todos los interlocutores e interlocutoras por acompañarnos con paciencia. Adelante, Verónica.
Gracias, Ana Julia. Buenas tardes a todo el mundo que está en el otro lado. Y yo, buenas noches, es en el otro lado del Atlántico. Para mí es un poquitico más tarde. Gracias, Ángela, por la presentación sobre los criterios del estándar. Yo, en cambio, no sé si pueden ver mi pantalla porque yo ya no puedo verla. Sí, la vemos muy bien. Ahí estamos viendo. Perfecto. Perfecto, tu pantalla tal cual, lo que tiene. Eso, ahí estamos. Perfecto. Pues como Ángela ha mencionado, el estándar se compone de 8 criterios y sus 28 indicadores. Pero para asegurar la correcta comprensión de estos indicadores y por ende del buen uso y adopción del estándar, se han desarrollado tres elementos clave que se acompañan. El primero es el estándar en sí, que Ángela ha estado explicando, que el estándar compone el criterio y ese viene acompañado con una breve guía con los diferentes indicadores y asimismo incluye un estudio de caso con un gráfico y un ejemplo fotográfico que es súper útil para entender pues, cuál es el contenido de cada criterio, ¿no? Como no sea simplemente un texto. El segundo elemento que acompaña al documento principal del estándar es la guía que aporta orientación para cada uno de los criterios. Esta guía se compone también, se divide en los diferentes criterios y pone en contexto la solución basada en la naturaleza con descripciones detalladas y sobre todo de fundamentos y los requisitos para cada criterio e indicador. Y el tercer elemento principal que forma parte de ese compendio del estándar global de soluciones basadas en la naturaleza es la llamada herramienta de autoevaluación. Y estos tres elementos se pueden utilizar conjuntamente. ¿Para qué se pueden utilizar? Pues para tres cosas principalmente. Se utilizan para el diseño de las soluciones basadas en la naturaleza, para la ampliación, si ya existe una SBN, voy a cortarlo porque es tan largo que me va a tomar más tiempo decirlo que para la ampliación de una SBN, si ya se está poniendo en marcha en el terreno, o bien para la verificación. Si queremos saber si verdaderamente lo que hemos estado proponiendo como una SBN se adhiere al estándar de la BCN o no. Y para ello lo principal y la primera etapa que se necesita es de recopilar toda la información que esté disponible. Y una vez también, al mismo tiempo que estamos recopilando toda esta información, debemos consultar las diferentes partes interesadas que forman parte del proyecto. Todas las partes interesadas, porque lo importante de una ISBN, además de proteger la biodiversidad y ofrecer beneficios tanto para la biodiversidad como de sociales, se debe involucrar de manera participativa a todas las partes interesadas. Y esto es lo que va a permitir es que se puedan responder a las diferentes preguntas que se incluyen en esa herramienta de autoevaluación. Así permite el rellenado para al final tenemos un resultado general, como yo les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y eso va a permitir también de ver, en qué estamos fallando, dónde hay alguna deficiencia o qué es lo que estamos haciendo bastante bien. De manera que, por ejemplo, en el caso de las deficiencias, podemos tomar medidas en el futuro. Bueno, pues ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué elemento es el que está fallando? Entonces, esto es muy importante porque entonces podemos volver a hacer el ciclo de retroalimentación de la información. Y se estarán preguntando, pero bueno, ¿y cómo es esa herramienta de autoevaluación? Pues la herramienta de autoevaluación es algo tan simple como un documento Excel, como están viendo aquí en su pantalla. Y ese documento Excel se compone de varias pestañitas que van a ver aquí abajo. Tenemos la primera, que es instrucciones, que ahí pueden ver, le explica con las diferentes etapas que se deben llevar a cabo por la autoevaluación, cuáles son los recursos, qué recursos necesitamos, ya sea, por ejemplo, la proposición de proyecto, un mapa que nos indique dónde se está llevando a cabo el proyecto, o incluso, por ejemplo, un informe de la consulta que se haya llevado a cabo con las diferentes partes interesadas. Luego tenemos
una pestaña para cada uno de los criterios. Y cada una de esas pestañas va a tener aquí, como verán, el número de indicador, el texto que explica qué indicador es, unas preguntas orientativas, y luego se podrá elegir de qué manera ese indicador se adhiere a el estándar de la IUCN según la intervención que ustedes están proponiendo. Y asimismo, cada pestaña permite también incluir la justificación. ¿Por qué le estamos dando esta categoría al indicador? Y asimismo, aparte de la justificación, se puede indicar cuál es el método de verificación que está utilizando. Y la tercera columna indica cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de que digamos que el indicador se adhiere de manera insuficiente, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar en el futuro? Quizás ahora no está planificado, pero en el futuro ya se prevé de qué manera se podría mejorar ese resultado. Y para criterios se obtendrá un porcentaje que indica el nivel de adherencia, como he dicho, de cada criterio al estándar. Y como verán aquí en la última columna, van a ver diferentes categorías de colores que le indicarán si indicarán según un porcentaje de qué manera se está adheriendo al estándar. Y aquí, como verán en la parte baja de la diapositiva, se observa un diagrama de araña que le proporciona una representación gráfica del resultado. Es como un resumen, ¿no? Y aquí podrán ver, según los diferentes criterios, de qué porcentaje se está adheriendo. Y en total dirán, pues, ¿cuántas categorías podemos utilizar para saber el nivel de adherencia? Tenemos 4 categorías. La primera, que sería de manera que la intervención se adhiere sólidamente al estándar global. Por lo tanto, aquí sería un porcentaje mayor del 75%. Luego tenemos una adherencia adecuada, que será entre el 50 y el 75%. Una adherencia parcial entre el 25 y el 50%, y si su porcentaje es menor del 25%, la adherencia es insuficiente. Por lo tanto, la intervención no se adhiere al estándar global de la IUCN. Puede ser que sea otra SBN según otro tipo de definición, pero en el caso, si usted está utilizando el estándar, debe de tener un porcentaje mayor del 25% para decir que se está adheriendo al estándar de la IUCN. Y en resumen, el proceso de autovalidación se resume en 6 etapas básicas. Tenemos la casilla de salida. La casilla de salida, que para empezar se deben de registrar a este grupo de usuarios que Ángela está mencionando y que voy a hacer referencia en la última diapositiva. Este grupo de usuarios donde usted va a formar parte de una comunidad internacional de usuarios. Y de manera de cuando ustedes se registrarán en este grupo de usuarios, tendrán acceso a la última versión de la herramienta de autoevaluación. Recibirán un mensaje y podrán recibir directamente la herramienta de autoevaluación para comenzar a hacer uso de ella. En la segunda etapa, en la etapa de planificación, donde se deben de identificar y obtener todos los documentos posibles, los documentos básicos, para incluirlos en la pestaña de recursos. En esta pestaña de recursos pueden poner todo, desde si han hecho un estudio de impacto ambiental, a un impacto social, si han tenido un proceso participativo con comunidades locales. Toda esa documentación se debe reflejar en esta pestaña de recursos. Luego pasamos a la fase número 3, que digamos que es la fase de análisis. Ahí es donde ustedes van a darle esa categoría de adherencia a cada uno de los indicadores, para luego poder revisar cuál ha sido el resultado. Ese resultado es muy importante de ver cuáles son las coincidencias y de comprobar cuál es el cumplimiento con lo que la OICN está promoviendo con ese estándar. Y por último, se debe hacer una consulta fuera del grupo del grupo de las personas implicadas en el proceso y reportar a la IUCN. Y así de manera de poder finalizar la evaluación, de informar de los resultados,
pero lo que es muy importante también de identificar recomendaciones, qué se puede mejorar o qué es lo que ha funcionado bastante bien también. También no se debe simplemente compartir los puntos negativos, pero también cuáles son los puntos positivos, ¿no? Y todo esto se puede hacer a través del grupo de usuarios. Y finalmente, la casilla, bueno, la casilla de llegada, digamos, que sería la etapa número 6, es compartir estas lecciones aprendidas y la retroalimentación con la BICN. Para ello, como he mencionado, les invito a formar parte del grupo de usuarios. Vuelvo atrás, y lo pueden hacer a través del mail que van a ver aquí justo abajo en la slide, en la diapositiva, y aquí en este email también nos pueden referir su interés a utilizar esta herramienta de autoevaluación. Y les invito a formar parte del grupo de usuarios. ¿Por qué? Porque el hecho de formar parte de ese grupo de usuarios es imprescindible para que podamos crear esos centros, como Ángel ha mencionado, esos centros nacionales y regionales. Ya se han estado implementando las SBN durante décadas, durante años, pero se han estado llamando de manera diferente. Y lo que tenemos que hacer es recolectar todo ese conocimiento y poner en marcha estos centros nacionales y regionales que se pueden también apoyar en los grupos de usuarios, para así también para también facilitar el trabajo del comité científico y finalmente todo termina, digamos, en un punto final que es en el Comité Internacional del Estándar, que va a permitir, mediante el conocimiento de todos esos usuarios, de revisar el estándar a cada 4 años y dar una nueva versión actualizada, que también una versión actualizada que cambiará con las circunstancias que se vivan en el momento. Y con ello pues les doy las gracias por su atención y cualquier tipo de pregunta, aquí estamos Ángela y yo para contestarla. Bueno, excelente, excelente Verónica, la verdad es que fue muy, muy buena tu presentación, me dio ganas de sumergirme en esa planilla de Excel, le tenía un poco más de miedo. Y bueno, claramente es muy, muy importante registrarse para ser protagonistas de todo este codesarrollo permanente del estándar de soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí ya llegaron, estimados interlocutores e interlocutoras, ya llegaron sus preguntas. Voy a empezar con la primera, la pueden responder cualquiera de las dos, Ángela o Verónica. Es de Alexander Rincón y de Daniela Freund, espero haber pronunciado bien tu apellido, Daniela, y preguntan, ¿existe una lista de ejemplos de las iniciativas o casos demostrativos que sí califican como soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, yo le puedo responder que precisamente, tal como estaba comentando ahora Verónica, hay muchas experiencias en los campos de todas las áreas de conocimiento que mencionamos, pero en muchos casos no todas cumplen con todos los elementos. Entonces, yo no me atrevería todavía a decir que hay experiencias que cumplen el estándar per se. Hay que aplicarlo, hay que evaluarlo en el territorio, hay que asegurarse que todos los indicadores se están cumpliendo. En muchos proyectos, yo me atrevería a decir que muchas de las iniciativas que se han hecho en el ámbito de la adaptación y mitigación basada en ecosistemas se acercan mucho porque muchos de los principios que se utilizaron allí sirvieron de base para construir el estándar, pero no necesariamente, porque de pronto en muchas de esas experiencias, por ejemplo, el tema de biodiversidad era visto de una manera genérica como co-beneficio, pero no se documentó de manera exacta cuál es la ganancia neta en biodiversidad, en qué estado o cómo podemos calificar la integridad de los ecosistemas. Entonces, yo no me atrevería a decir en este momento que cuenta con una certificación, así sea producto de una autoevaluación, pero precisamente para eso es que necesitamos recoger todas estas experiencias y acelerar el proceso. O sea, nosotros vemos que esto requiere urgencia, porque la única manera como nosotros podemos dar ejemplos al sector privado, a los formuladores de políticas, es decirle, vea, así y así no. Esto sí y esto no.
Entonces, con esa y no porque ahora como todo se volvió recuperación verde, ¿no? Entonces ya nos estamos imaginando que de por sí estamos haciendo las cosas correctas y no. Clarísimo, sí, la necesidad de dar respuesta y digamos, sólida y de involucrarse para generar estas respuestas sólidas a estos sectores, ¿no? Que necesitan nuestra orientación hoy más que nunca. Bueno, perdón, mi perra de fondo. La segunda pregunta es de Esteban Enrique Ramírez y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre soluciones basadas en la naturaleza y el enfoque basado en ecosistemas? Ángela, seguro vas a querer responder. Bueno, pues Verónica, y si quieres tú complementas, esta pregunta es muy buena porque la hemos estado discutiendo en el ámbito del grupo de amigos de las soluciones basadas, el grupo del FIBA, que es Amigos de la Adaptación Basada en Ecosistemas. Y pues digamos que desde mi perspectiva, el enfoque ecosistémico es quien nos da la base conceptual y metodológica. Las soluciones basadas en la naturaleza son acciones proactivas para resolver problemas específicos. Entonces van más allá, se construyen a partir de eso, pero es una evolución, digámoslo así, con un propósito definido. Es una aplicación del enfoque ecosistémico con un propósito definido. En ningún momento lo reemplaza, son complementarios, pero no se pueden usar indiscriminadamente como a veces ha sucedido, porque yo pues en algunos casos encuentro, por ejemplo, frases que dicen soluciones basadas en ecosistemas. Y pues no, ya entonces hay un juego de palabras y un revuelto de cosas que ya no son. Pero por eso es importante decir, bueno, esta es mi definición. Yo llamo soluciones basadas en la naturaleza lo que tiene la definición que adopta la UICN, que es realmente la definición que ha tenido más impacto global. Y a nivel de Naciones Unidas y a nivel de muchas organizaciones, no es perfecta, pero es la más integral, es la que más se acerca a lo que nosotros queremos. Entonces, y que es muy distinta a la definición de soluciones climáticas naturales, que están muy vinculadas al tema de mitigación en el marco de la Convención de Cambio Climático, donde se refiere a estas acciones de restauración, de uso, de manejo del paisaje, bueno, de varios de estos elementos, pero prácticamente con el único y específico objetivo de almacenar carbono y contribuir a la reducción de emisiones. Entonces tenemos que tener eso muy en claro hasta dónde llega cada cosa. Lo importante es definir cuál es su alcance. Bueno, claramente, sí, claramente hay que involucrarse, hay que ser parte del equipo de retroalimentación del estándar para manejar esos conceptos y entender las diferencias, ¿no? Y la tercera pregunta es de Eddie Ajal Criñala y de Morena Rodríguez. Y preguntan, ¿se planea desarrollar algún tipo de certificación basado en el estándar? Dale, Vero. Venga, vale, ahora respondo yo. Sí, pero quería solamente un detalle sobre sobre la respuesta anterior, y creo que es básico, y creo que hay un gran problema, creo que también es de lo que se llama desinformación. Hay demasiada información y se está utilizando ahora el uso indiscriminado de cualquier concepto. Soluciones basadas en los ecosistemas, como Ángel ha dicho, soluciones climáticas, etcétera. Hay que ser muy claro y hacer un buen uso de la terminología, porque con eso es lo que se va a evitar, sobre todo el abuso de la naturaleza y el abuso de y también asegurar que los derechos humanos están compensados. Eso es muy importante, porque eso es uno de los problemas que nosotros a los que nos estamos enfrentando. Y con respuesta al certificado, sí. Eso es algo que está en fase de planificación, es algo que toma bastante tiempo, y lo que nos gustaría es tener un sistema de certificación y seguir un proceso como los compañeros de la lista verde. Ángela, ella la menciona en su presentación como la lista verde de la UICN, ¿no? Pero eso es algo que toma bastante tiempo y tenemos que estar muy seguros de que la norma... tenemos que estar muy seguros de que el estándar se está utilizando y que tenemos constancia de que también la herramienta de autoevaluación se está utilizando, porque de esa manera tenemos toda esa retroalimentación que nos va a permitir
de tener la certificación. De otra manera, si el estándar no se está siendo utilizado, pues evidentemente pues, va a ser una pena que una herramienta tan importante y tan necesaria no llega al nivel de certificación. Pero es algo que se está desarrollando y, bueno, y como he dicho, toma tiempo y esperamos que cuanto antes podamos tener ese stamp, ese certificado de la UICN. Sí. Una última preguntita y la pongo por la ventana. ¿Quiénes verificarían la correcta aplicación del estándar? Lo pregunta Alexander Rincón también. Pues sería realmente sería una evaluación independiente. Eso es lo que ese es nuestro ideal para evitar la endogamia en todos los procesos de que seamos nosotros mismos los que revisamos. Pero como bien dice Verónica, esto requiere de demanda, requiere de recursos, requiere ante todo de que la comunidad de usuarios sea enorme y se vea la urgencia, la importancia, la necesidad de hacerlo. Entonces yo creo pero toca empezar por ahí, por consolidar esa demanda, esos grupos de usuarios, consolidar los centros regionales, los centros nacionales, y ahí es donde para nosotros la estructura de UICN en las oficinas regionales, en los países, es fundamental. Y pues yo siempre uso como ejemplo análogo este tipo de procesos de la lista verde, porque yo creo que también es un instrumento para el diálogo entre los sectores, entre los involucrados, pues porque al fin y al cabo son todos los que están interesados en un momento dado, por ejemplo, en volver un municipio, decir, bueno, en nuestro municipio todas las acciones que se están implementando son soluciones basadas en la naturaleza, y nos volvimos verdes no porque a un alcalde se le ocurrió sembrar árboles y eso, no, porque estamos alineados con esta forma de hacer las cosas. Perfecto, bueno, yo quiero agradecer, perdón, Verónica, no sé si querías agregar algo. No, sí, sobre todo que es muy importante, como Ángela dice, que debe ser una verificación independiente, y es por eso que también nosotros vamos a seguir trabajando para la creación de esos centros nacionales y regionales para que las capacidades salgan de la UICN. No queremos que sea como es el estándar de la UICN y apropiándonos, no, eso tiene que ser el estándar de todos, y lo que tenemos que asegurar es que se desarrollan esas capacidades para asegurarnos de que el estándar está siendo utilizado, y creo que eso también es bastante importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Verónica. Claramente en la región necesitamos un estándar para todos y de todos. Así que, hablando de comunidad de usuarios y de protagonistas, quiero dar, me despido, muchas gracias. Y quiero dar entonces entrada a los integrantes del panel. Tenemos realmente distinguidos panelistas que van a compartir sus impresiones de primera mano, claramente. Los panelistas, bueno, los voy a presentar, justamente van a responder a dos rondas de consultas, y el orden en el que van a presentar sus impresiones va a ser el siguiente. El primero es el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en el Ministerio del Ambiente de Perú, el señor Gabriel Quijandría, perdón que pronuncié mal. En segundo lugar, el director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano en Bolivia, el señor Roberto Vides. En tercer lugar, la presidenta del Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna en Chile, Ximena Salinas. Cuarto lugar, el vicecoordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica Coica, el señor Tuntiac Catán. En quinto lugar, finalmente, el director ejecutivo de Imaflora Brasil, Roberto Palmieri. Así que bueno, bienvenido a todos, los invito a abrir sus cámaras. Y comenzamos con la primera ronda, en donde tienen, los invito a que dejen abierto, le damos el micrófono al momento de hablar y luego lo cierren. En la primera ronda los invitamos a dar sus impresiones sobre cuál es la utilidad y oportunidades que brinda el estándar para soluciones basadas en la naturaleza en la región. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias, Ana Julia. Y, a ver, en primer lugar, muchísimas gracias a los 3 UICN, SUR, Comité de Gestión de Ecosistemas y Comisión de Educación por la invitación para acompañarlos el día de hoy.
creo firmemente que esta es una oportunidad para generar un cambio. Creo que la coyuntura en la cual estamos, ¿no?, marcada por una crisis que tiene un sustrato ambiental no plenamente discutido, creo yo, o no discutido con suficiente profundidad, ¿no?, en términos de darnos cuenta que el COVID-19 surge pues de una relación disfuncional con la naturaleza, que se expresa pues en destrucción de ecosistemas, en el tema del aumento de la frecuencia de la interacción entre fauna y las personas. Y por lo tanto, o sea, por esa razón, las soluciones basadas, o la naturaleza tiene que ser parte de la solución, o sea, no puede estar excluida. La solución a esta situación generada y la solución además de largo plazo, la que nos inmunice de situaciones similares en el futuro, no puede ser simplemente la reactivación económica entregando subsidios o moviendo la economía de manera artificial, apostando por las mismas fórmulas que fueron las que nos trajeron al punto en el cual estamos. Entonces, creo que el estándar cae en un momento absolutamente ideal en términos de poder animar una discusión y una toma de decisiones vinculada a cómo hacemos para que la fuerza de la naturaleza nos ayude a resolver problemas de desarrollo y problemas de la naturaleza generados por este vínculo poco sano que hemos tenido con ella, ¿no? Y creo que es importante el poder tener este ejercicio de bajar a tierra y de estandarizar o sistematizar, o sea, toda la discusión que viene habiendo hace mucho tiempo acerca del tema de soluciones basadas en la naturaleza y poder ponerlo en un lenguaje sencillo. Y creo que este tema sencillo es sumamente importante. La última vez que nos vimos en persona con Ángela en Bogotá el año pasado fue en un evento del Tropical Forest Alliance, y ahí hubo la participación de alguien de la industria de producción de chocolates y alguien del sector privado, y decía, si ustedes ambientalistas quieren que nosotros nos involucremos, lo voy a decir como lo escuché, keep it simple. O sea, make it for dummies, o sea, manténganlo sencillo, háganlo para tontos, porque si no, nosotros no nos vamos a involucrar, porque no vamos a tener el tiempo ni la gana de intentar entender una cosa que sea un jeroglífico de difícil comprensión. Entonces, creo que ahí hay un valor muy, muy grande del estándar en términos de poner este tema. Creo que otro tema tiene que ver con cómo generar puentes, porque si uno se pone a pensar que en muchos casos las soluciones basadas en la naturaleza sacan de su zona de confort al que las promueve. Pensemos, por ejemplo, en un proveedor de agua potable, que tiene que empezar a pensar en infiltración con zanjas, o tiene que empezar a pensar en la mejor gestión de las praderas y de los pastos en su zona de captación de agua. Ciertamente lo estamos sacando de su zona de confort, que debe estar más cercana al cemento y a los canales, ¿no? Y a su día a día. Entonces, el poder tener este estándar que dice, esto sí es solución basada en la naturaleza, y esto otro no, es sumamente importante. Y una tercera línea, ya para terminar, tiene que ver con el tema de incluir un criterio vinculado a los temas de gobernanza y los temas de participación. Y lo comentaron muy fuertemente Ángela y Verónica en su participación. O sea, la necesidad de que estas soluciones basadas en la naturaleza no son simplemente algo de tipo técnico, sino que también tienen un correlato social, un correlato de construcción de una visión y de un deseo y de una emoción por parte de los grupos sociales que tienen que impulsar esto, que tienen que lograr que esto funcione. Y además creo que es algo sumamente relevante en un entorno en el cual necesitamos, y acá vuelvo al primer punto también, que el sector privado se involucre, pero necesitamos un sector privado con una disposición nueva, con una disposición a afrontar el costo de transacción adicional que implica trabajar con las comunidades, incorporar la mirada ambiental y buscar dónde están las decisiones que generan beneficios
para la generación de ingresos, para la generación de ingreso económico, pero también para la generación de estos otros beneficios adicionales. Muchas gracias. El que sigue, por favor, sigan ustedes, así no perdemos minutos valiosos entre una y otra. Bueno, muchas gracias, Ana Julia. Voy a complementar lo que el viceministro acaba de decir. En los datos de hace menos de una semana, la OIT indicó que por la crisis del COVID-19 hay una pérdida de 97 millones de empleos en América del Sur. ¿Cuál es la respuesta de los países, de los estados? Es la recuperación de la economía sobre, obviamente, la generación de commodities, principalmente de la agroindustria. Eso va a implicar un acelerado proceso de cambio en el uso del suelo. ¿Y quiénes van a ser los que van a perder? No solamente los bosques, la biodiversidad, los páramos, sino también la propia economía y el propio futuro del desarrollo. Entonces, es imprescindible, imperativo, contar con un marco de referencia estratégico para que las soluciones basadas en la naturaleza se enfoquen en justamente resolver esos problemas clave de la sociedad, frente justamente en un proceso expansivo de crisis. Y es ahí donde el estándar sirve no solamente como una referencia para ese marco estratégico, sino sobre todo, y eso es lo que más me gusta del planteamiento del estándar, de una autoevaluación. Hay muchas iniciativas que se están generando en la región, iniciativas multiescalas, iniciativas que permiten identificar un conjunto de valores que la naturaleza provee para resolver problemas de la sociedad local, pero también a una escala regional, pero que muchas veces, como ya lo mencionó Ángela, no se sabe cuál es ese balance, ¿no? Entonces, el hecho de contar con un estándar que es mucho más sencillo que, por ejemplo, los estándares que se desarrollaron para el enfoque ecosistémico. Esto tiene un enfoque mucho más, diríamos, integrador. Y el valor principal también que tiene es el de poder constituir una comunidad de aprendizaje. Y hay una oportunidad concreta vinculado con ello en este par de minutos que me quedan en esta primera intervención. En toda la región que comprende parte del oriente de Bolivia, del occidente de Brasil, norte de la Argentina, Paraguay, que en gran parte es la cuenca del río Paraguay, que forma parte de una zona de integración que tiene un enfoque más de integración económica, que es el SICOSUR, la zona de integración del centro-oeste de Sudamérica, que desde hace 4 años la Unión Europea está promoviendo 5 proyectos que son transfronterizos, que incluyen 2 o 3 de los países, y que ahora se está visualizando un programa integrador entre los gobiernos subnacionales, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones y las comunidades locales, en buscar entonces un desarrollo que sea sostenible, que sea regenerativo y sobre el cual muchas veces no se tiene claridad cuál es ese marco de referencia para poder lograr esos grandes objetivos. Y estoy hablando de escalas de 150 millones de hectáreas en todo lo que es esta región, pero que hay muchas iniciativas locales de cientos o de miles de hectáreas, como los paisajes productivos protegidos, como por ejemplo la gestión integral de predios, o las plataformas de gobernanza de bosques modelo, o de gestión compartida por 2 países, por ejemplo, de cuencas hídricas, que el estándar nos puede ayudar a autoevaluarnos de cómo estamos logrando algunos resultados con estas iniciativas, pero también para planificar hacia el futuro. Entonces hay una gran oportunidad con un enfoque, y eso lo bueno que tiene el estándar, de que es un enfoque de aplicación multiescala y plurijurisdiccional. Y eso es muy interesante. En la siguiente intervención mencionaré un par de puntos respecto a las estrategias. Gracias. Creo que me corresponde a mí, ¿no? Sí, hola.
Bueno, agradecida también de estar en este tremendo panel y también tremendo evento. Para avanzar en el tema, coincido plenamente también en lo que han planteado mis predecesores en torno a la tremenda oportunidad que se genera con las soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en momentos en los cuales se está viendo como a prueba cómo resolvemos los grandes temas, los grandes problemas y desafíos de la humanidad con respecto a las crisis que estamos viviendo a nivel planetario. Crisis pandémica, crisis climática, escasez hídrica, una serie también de crisis relacionadas con la alimentación y sobre todo con la pérdida de la biodiversidad. Hace poquito, el 15 de septiembre más o menos, se dieron unos resultados también de unos informes bien alarmantes en términos del nivel de deterioro y de pérdida de biodiversidad relacionada sobre todo en América Latina. Tenemos una pérdida de biodiversidad a un alcance del 94% en relación a otras áreas o regiones del planeta en que no superan el 50 o 60%. Entonces tenemos marginalmente un tremendo desafío en términos de generar políticas conjuntas, tanto a nivel nacional como también a nivel de interacción con otras políticas entre los países que formamos parte de la región, para establecer políticas estratégicas en las cuales tenga una coherencia lo que cada país está implementando. Tenemos la suerte en estos momentos de vivir un momento crucial, valga la redundancia, en que si bien desde nuestra institucionalidad ambiental se están generando estrategias para abordar el cambio climático, una estrategia climática a largo plazo, por ejemplo, que sí incorporó las soluciones basadas en la naturaleza como dentro de una de las medidas para hacer costo efectiva toda esta enfrentamiento a lo que nos estaría generando en nuestro país, sobre todo con el nivel de vulnerabilidad que tenemos, ante los efectos del cambio climático, por ejemplo. Entonces ha sido presente en todas las conversaciones que se han dado, con un alto interés también de participación. Aquí se ve que es crucial también la incorporación de todos los sectores, tanto privados, públicos y la sociedad civil. En términos de la sociedad civil, las organizaciones y también los académicos desde el ámbito de las universidades y del área científica son cruciales y se están generando estas alianzas tan necesarias para generar estas propuestas, establecerlas en políticas o marcos políticos públicos y poder desarrollarlas en el tiempo como una estrategia a largo plazo. Los ministerios están conversando en esas lógicas, es algo que también como país tiene que establecerse como un liderazgo claro. Tenemos que hablar de medio ambiente en un sentido responsable de lo que significa, y de implementación y cumplimientos de acuerdos internacionales relacionados ya sea con Acuerdo de París u otros, en los cuales existe esa coherencia en poder tomar este estándar que es tan completo en términos de cómo deberíamos realmente abordar en estos momentos una forma de hacerlo en simple, coincido plenamente en que tiene que ser lo más simple posible, sobre todo en una fase de posicionamiento de lo que significa y de cómo se puede ir generando la introducción de todos estos aspectos, incluida la evaluación, en cómo vamos avanzando. Existen numerosas iniciativas, pero como bien se mencionó, hay veces que se tomaban como, no sé, un enfoque ecosistémico, o desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, pero mencionado así como solución basada en la naturaleza, existen algunas iniciativas, pero muy todavía low perfil, por decirlo de una manera. Entonces el gran desafío lo veo desde un punto de vista de posicionamiento, de lo que significa en simple, tanto a nivel nacional como regional, de lo que significa estrategias de colaboración entre los países en términos de justamente acercar las fronteras y también acercar el éxito de algunas iniciativas en otros países que puedan servir a cada uno de nosotros, o en particular, y sobre todo también fortalecer la lógica de cumplimiento de marcos públicos estables, robustos, a través de leyes. Nosotros también tenemos en estos momentos una situación principalmente ligada al proyecto de ley de cambio climático, por ejemplo, en donde sí también se están incorporando el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, donde nuestras NDC también están considerando soluciones basadas en la naturaleza, pero falta aún más el incorporarlo en el rango de acción global, sobre todo de los actores que estamos participando en todas estas discusiones y en las que estamos justamente aportando a los sectores públicos, lo que significa incorporarlas. Entonces coincido con que es un gran desafío, que es una estrategia que tenemos que aplicar a nivel regional sobre todo, y poder generarnos también un paso a paso en adelante. No sé si fue muy resumida.
En la siguiente puedo comentar más de la estrategia. Gracias. Adelante, Robert, querido, sacate el mute y avanzá, por favor. Ana Julia, sería Tuntiac. Ah, perdón, mil disculpas. Tuntiac. Hola, buenas tardes con todos. Tuntiac Catán, desde la Amazonía ecuatoriana. Saludar a todos los presentes y también pues saludo la iniciativa de generar este nuevo estándar, y con la experiencia que tenemos desde la COICA, presente en 9 países, y con la red y la incidencia que hacemos, pues COICA ha estado trabajando muy de cerca con diferentes plataformas y creaciones de estándares y pronunciamientos internacionales o iniciativas internacionales para poder llevar adelante cuestiones sobre temas climáticos, recursos, biodiversidad, entre otros. Entonces, por un lado, felicitarles el trabajo, el esfuerzo que están haciendo, y por otro lado, simplemente decirles que no quisiera que este estándar sea un documento más de escritorio del sistema internacional que no baja al territorio, que no se ve en el territorio. Como sucede en algunas ocasiones, en múltiples ocasiones he denunciado de esa manera. Entonces, lo que sí lo veo en esta parte es, hay como una gran ausencia sobre temas de involucrar el tema de derechos de los pueblos indígenas, reconocimiento de los aportes de los pueblos indígenas para la preservación de ecosistemas, de territorios, de la biodiversidad, de los servicios ambientales, entre otros. Entonces, para nosotros es siempre un desafío. Hay un grupo, digamos, de plataforma científica, entre otros, que reconocen los aportes de los pueblos indígenas, pero también vemos plataformas internacionales que obvian, que minimizan los aportes que hacen los pueblos indígenas y comunidades locales de la región y del mundo. En esa parte, yo lo veo que este estándar va a tener bastante desafío, porque, si bien es cierto, acabamos o estamos tratando de salir de la crisis sanitaria, y todos los países están hablando de reactivación económica, de la reactivación económica en diferentes países significa mayor presión a los territorios indígenas, porque tienen que acceder a los recursos naturales, a los recursos estratégicos que están justamente en los territorios indígenas, y los territorios indígenas son los que conservan, preservan y guardan los últimos remanentes de bosques, de ríos, de biodiversidad. Entonces, el estándar va a tener bastante desafío en que realmente, digamos, distintos sectores públicos, privados, realmente cumplan, digamos, los niveles que está exigiendo este estándar para aplicar soluciones basadas en la naturaleza. Y más allá de eso, también quisiera decir que para nosotros, y para mí principalmente, las soluciones se basan en una gestión integral, en una gestión holística que han hecho los pueblos indígenas históricamente. Entonces, podría decir que las soluciones se basan en acciones humanas que tienen pensamiento y criterio junto a las soluciones a la naturaleza, que no puede estar, digamos, obviado en este proceso. Por lo tanto, la propuesta que planteamos y que planteo yo personalmente, y como también en representación de la Cuenca Amazónica, es primeramente el respeto fundamental de derechos de la tierra y territorios y los bosques de pueblos indígenas. Eso va a ser un claro señal de que realmente hay compromisos públicos y privados para hablar sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Podría decir, como alguien dijo,
¿cómo se atreven a hablar de soluciones cuando las políticas económicas o otras políticas públicas no están dirigidos, no están direccionados para apoyar esos derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales? ¿Cómo se puede hablar de soluciones que cuando en otros ámbitos, en otras políticas públicas se hace una mayor presión a los recursos, a la biodiversidad, a los pueblos que protegen esos recursos, los últimos remanentes que quedan en el mundo? En esa parte, yo apuesto todavía, aún a pesar de todo eso, tengo la esperanza, como lo he hecho en diferentes espacios, en los diferentes niveles y diferentes pronunciamientos o documentos globales. Tengo la esperanza de que sí, efectivamente, estas iniciativas se van a materializar y se van a territorializar en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, invito a UICN y también a los que llevan este proceso del estándar, pues acercarse más a en este caso en la Amazonía, a la COICA y su estructura, que está presente en 9 países, con sus respectivos territorios, con su respectiva estructura, para poder trabajar juntos. No se olviden que COICA y su estructura son miembros de UICN y estamos en esa lucha de llevar adelante procesos realmente emblemáticos, realmente que lleven a las soluciones a los problemas concretos que tenemos en diferentes partes y en diferentes países. También saludo los criterios que tienen diferentes representantes de los estados que piensan que realmente una de las soluciones estaría en los conocimientos y las prácticas de los pueblos indígenas, en el sistema de cosmovivencia, en el sistema de ver el mundo de las comunidades. Y por la otra parte también a las iniciativas privadas, a las ONGs, como también esta plataforma de UICN que está haciendo el esfuerzo. Sin embargo, no es suficiente todavía y la estructura del movimiento indígena está para trabajar juntos y seguir adelante en este proceso de buscar soluciones integrales, soluciones holísticas. Muchas gracias. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e compartilhar um pouco da minha perspectiva aqui desde o Brasil sobre essa proposta e compartilhar essa mesa com pessoas que eu admiro muito, gostei muito das falas anteriores e procurei não me repetir, né, no que já foi falado, está muito em linha com o que eu acredito que tenha valor, o porquê é importante escalonar as soluções baseadas na natureza e a utilidade e oportunidades, né, para o Brasil. Antes também queria agradecer por ter a tradução para o português, isso é muito bacana por parte da UICN, torna muito mais acessível aos brasileiros poderem também participar. Os brasileiros conseguem, né, falar aquele portunhol, enfim, tentar entender, mas certamente é muito mais fácil para nós e é mais confortável. E para vocês também, certamente estão me entendendo muito melhor tendo um tradutor para compartilhar com vocês aqui o que eu estou falando. Bem, vamos lá, pessoal. O que eu gostaria de acrescentar ao que os colegas já mencionaram. Primeiramente, o padrão que foi desenvolvido, eu falo até aqui modestamente, mas assim, eu trabalho no Imaflora, a gente desenvolve padrões de certificação, inclusive, né? Então, quando eu li o padrão, procurei ler até sobre essa perspectiva. O que me chamou muita atenção é que foi um padrão bastante robusto. Ele traz um bom histórico, né, e se baseia em muitos outros padrões, procura não partir de algo do zero, mas sim olhar o que já existe, mas também trazer uma identidade. Eu acho que isso teve muito êxito. O que eu colocaria quando eu estudei o padrão, né, a proposta como um todo, e sobretudo o padrão, eu fiquei pensando se eu usaria. Isso é uma coisa interessante. A gente fala que é bacana, que é jovem, eu utilizaria nos nossos casos. E eu entendo que tem um valor muito grande. A utilidade e a oportunidade que esse padrão oferece é, primeiro, aquelas pessoas que acreditam, que usam, né, que podem falar, essa aqui é uma solução baseada na natureza.
ela tem a oportunidade de fazer uma análise crítica sobre isso, né? Porque senão paralisa. Acho muito interessante a apresentação inicial, né? As pessoas podem se declarar o que querem, né? E se não tem uma referência, quem sou eu, o meu companheiro Roberto Vides, Chimeno, qualquer um aqui para falar, olha, não é, né? Então aqui a gente tem uma referência. Agora, não é uma referência autoritária no seguinte sentido, você é ou não é. É uma referência que permite você fazer uma autoavaliação, identificar os critérios em que você está muito bem e que pode ser uma referência. E aí eu acho uma utilidade grande disso. Fala o seguinte, ó, eu sou referência em tais critérios. Na primeira rodada, a pessoa perguntou, tem uma experiência de solução baseada na natureza que seja um ótimo exemplo? Talvez tenha algum que seja bem completo. Mas o que é mais normal, sobretudo nas nossas próprias experiências, é que cada uma tem alguns pontos muito fortes. E tenha pontos muito fracos. E aí, para que isso serve? Se eu pegar uma experiência e identifico pontos fortes, esses pontos fortes podem servir como uma referência para experiências que os pontos fortes, os critérios fortes da minha experiência sirvam de inspiração, sirvam de referência para subir a régua. Por outro lado, eu, que tenho alguns, na minha experiência, né, num determinado contexto, que eu estou analisando, tem alguns pontos mais fracos, eu posso buscar, e daí é interessante o sistema de governança, tem uma comunidade de aprendizado, inclusive, de eu buscar referências, que aqueles critérios, eles conseguiram estar num padrão mais elevado, atingir plenamente os indicadores. Então, me parece que esse standard, ele cria uma possibilidade da gente, de forma bastante específica, né, identificar os pontos fortes e fracos em cada experiência, e aqueles pontos fracos em cada uma poder buscar ajuda, referências em outros locais. Reforçar aqui na sequência das falas, acho que foi muito bem pensada, que o nosso colega Tuntiaca Catan falou um pouquinho sobre a bacia amazônica, são 9 países. Então, outra oportunidade que esse standard dá é o seguinte, para o Brasil, eu trabalho na Amazônia brasileira, como é que eu poderia pensar, né, e intercambiar e pensar em propostas integradas dos nossos vizinhos, né? Essa é uma boa referência, essa referência, como colocado, ela é bastante completa, bastante interessante como norteadora. E para concluir nos últimos 30 segundos aqui, é falar o seguinte, então quando a gente lê, algumas pessoas falam, mas isso aqui fala de coisas que a gente já está cansado de ouvir, né? Aqueles elementos e tal. Lá eu preciso repetir todos os elementos, trazer com força, porque o Brasil, assim como outros países da América do Sul, está regredindo a uma visão em que o meio ambiente está desconectado do social, desconectado do econômico. Parece uma visão ainda da década de 80, né? 90. Isso fala uma visão do governo, nosso governo federal, eleito democraticamente, ou seja, uma população que ainda vê as coisas muito desconectadas, e esse standard, né, ele traz uma proposta que integra de uma forma bem equilibrada isso, e mostra que uma coisa não está desconectada da outra. Não conseguir, por exemplo, conservar a natureza e também promover bem-estar. Mas, assim, o bem-estar está associado a conservar a natureza, está associado à governança, à distribuição equitativa e tantos outros elementos. Obrigado pela atenção e vamos seguir rodando aqui. Excelente. Quiero contarles que somos 300 personas en este momento conectadas. Hay muchísimas preguntas en el chat y se están tratando de responder por esa vía, pero tomando alguna de esas preguntas, hemos redondeado la consigna o la idea fuerza para esta segunda ronda. Les pedimos que sean muy breves porque estamos pasados de tiempo, y esto tiene que ver con incorporar al sector económico, ¿no? La propuesta que les hacemos para esta segunda tanda es, si pueden mencionar 2 estrategias claves para impulsar más ampliamente las soluciones basadas en la naturaleza, considerando la necesidad de reactivación sostenible económica que tenemos en nuestra región para la aplicación del estándar. Adelante, viceministra. Muchas gracias, Ana Julia, otra vez. A ver, puedo poner un caso concreto que estamos impulsando desde el Ministerio del Ambiente. En el Perú existe desde hace tiempo y se ha aplicado de manera exitosa en el sector educación, en el sector salud, una figura que se llama las obras por impuestos, que es básicamente un adelanto del impuesto a la renta que hacen determinadas empresas
para realizar obras que se requieren en algún municipio o en alguna región. Y estamos nosotros impulsando la que podría ser la primera obra por impuestos verde, o la primera obra por impuestos de infraestructura natural o de soluciones basadas en la naturaleza, que utilizase este procedimiento, ¿no? Hemos hecho un diagnóstico identificando dónde podrían llevarse a cabo estas inversiones. Estamos trabajando con la Asociación Peruana que promueve obras por impuestos, ¿no? Que tiene varias empresas que ya han avanzado en este tema, pero que no tienen el expertise todavía en el tema ambiental, o entrar en una obra por impuestos de acciones de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, creo por ahí hay una apuesta interesante que nos gustaría ver cómo impulsarla, además en una lógica de que estas soluciones nos sirvan de nodo para conectar además agendas que en muchos casos están muy separadas. La agenda de cambio climático, de la diversidad biológica, de la degradación de la tierra o de desertificación, que cada una tiene pues su comunidad de interesados detrás. Pero cuando uno va al campo se da cuenta que está tratando con lo mismo, finalmente, ¿no? O sea, ¿cómo restablezco el vínculo con la naturaleza? Gracias. Bueno, muy brevemente, tenemos una excelente oportunidad, al menos en 3 escalas diferentes, de poder someter a prueba el estándar enfocado en tratar de contribuir a resolver estos problemas que ya hemos mencionado, que tienen que ver con el crecimiento económico, el desarrollo económico frente a esta post-crisis. Y tenemos esa escala mayor con la cuenca del Paraguay en el marco jurisdiccional de la Cicosur, pero tenemos también otras escalas donde vincule el sector económico con el sector ambiental, para demostrar que las soluciones basadas en la naturaleza realmente están aportando a resolver situaciones de crisis y a promover un futuro más sostenible. Y una escala más local, como los de los paisajes productivos protegidos, o la gestión integral de predios con el sector agropecuario, como el que se está desarrollando, por ejemplo, en Argentina o acá en Bolivia, en la región de la Chiquitania, creemos que allí el estándar no solamente va a permitir hacer ajustes, sino también poder aprender y compartir. Esas son las oportunidades y el estándar debe trascender a la UICN. Y estas son las oportunidades para ello. Gracias. Concuerdo plenamente, en realidad, en los niveles que se dimensionó recién con Roberto, sobre todo porque justamente hay que lograr establecer ese posicionamiento de las soluciones basadas en la naturaleza, tanto en toda la normativa o toda la parte institucional ambiental, por ejemplo, de un país, en la cual eso vaya permeando justamente las estrategias que por sectores se van elaborando. Uno ve justamente esa segmentación de estrategias o de leyes que van por la vía de la protección de la biodiversidad o porque van justamente abocados a cumplimiento de los acuerdos internacionales relacionados con el cambio climático, pero también junto con ese gran paraguas tiene que ir bajando justamente a los niveles de cómo en esa visión holística se involucran la realidad local y de cómo estas realidades locales incorporan este nivel de estándar, que muchas veces instintivamente lo tienen desarrollado por años, incluso culturalmente o ancestralmente, pero que nosotros en estos momentos lo estamos denominando como soluciones basadas en la naturaleza. Y en esa lógica también incorporar una visión de sector. En nuestro país está fuertemente impulsado también una visión de que se conserve en base a también los estándares de protección de áreas privadas protegidas, por ejemplo. Y en esa lógica se promueven también estándares que están en la línea del libro verde, de la lista verde, perdón, de UICN, y se da justamente una conversación, pero que todavía no se logra como extender máximamente.
Es un momento crucial, sobre todo porque estamos hablando de reactivación económica, en donde se está dando también un enfoque dentro de las políticas que están tomando los gobiernos, de poder generar empleo, pero también se está discutiendo mucho en qué se genera empleo, sobre todo si estamos hablando de infraestructura gris, podríamos hablar directamente en establecer estrategias de creación y de fomentar las infraestructuras verdes, y de justamente empezar a posicionar una forma distinta de relacionarnos con la naturaleza, no solamente en un aspecto técnico, sino que también de cómo vivimos la realidad local en los lugares donde estamos desarrollando estas soluciones o de estas iniciativas. En Chile por lo menos han habido varias iniciativas, hay una muy conocida en Biobío, EPIC, que también ha tenido varios años en los cuales ha generado justamente una alarma, por decirlo así, también se hacen las cosas, y también podríamos generar un criterio de cómo evitar grandes desastres o riesgos al desastre, porque nuestro país también tiene una alta vulnerabilidad en términos de desastres y cómo podemos abordarla desde ese punto. Los sectores tienen que estar entonces conectados en una conversación conjunta en base a una estrategia que en estos momentos siento que igual está pasando, como les comentaba, con la estrategia climática de largo plazo que se está generando en este momento al alero del esfuerzo del Ministerio de Medio Ambiente, pero también desde la sociedad civil, con proyectos, con iniciativas y con también alianzas entre las mismas organizaciones que estamos haciendo esta como revisión del cómo se están justamente estableciendo las políticas ambientales, tanto enfrentando las crisis que en estos momentos llevamos, como lo que podríamos ir generando a futuro. Eso es como el principal desafío. Yo siento que sí, hay que ampliar al paraguas UICN también, hay que involucrar y fortalecer aún más las estructuras nacionales. Nosotros somos nuevitos como Comité Nacional de UICN en Chile, y creo que tenemos mucha tarea por delante en términos de justamente unificar criterios dentro de nuestro país y también potenciarnos con nuestros vecinos regionales. En esa lógica creo que la tarea es muy amplia, pero no menor, y de todas maneras el esfuerzo es directo en torno a que se genere una buena estrategia de convergencia de todas estas iniciativas y conocimientos que se están dando desde la sociedad civil, desde el ámbito privado y también del ámbito público. Yo creo y pienso y siento que tiene que haber un equilibrio entre la economía y la ecología, en el aspecto de que necesitamos, digamos, recursos, pero también necesitamos cuidar nuestra casa, la ecología. En ese contexto, desde la COICA hemos emprendido lo que es acciones concretas en el tema de economía indígena. ¿Qué significa? Sí tengo que administrar mi territorio, mis recursos que están ahí, pero eso no significa que tengo que destruir, porque después me cuesta más en reconstruir. Entonces, estamos empezando una economía indígena. Entre sus actividades concretas es la restauración de los bosques de los territorios, que garanticen tres cosas fundamentales. Puede haber más. El tema de soberanía de la salud, soberanía alimentaria y económica. Entonces hemos emprendido una cruzada y tenemos de aquí a algunos años pensando no en una solución corta, sino a largo plazo. Hemos empezado una cruzada de restauración con especies nativas útiles en diferentes espacios ecosistémicos territoriales de Ecuador, por ejemplo, y nuestro plan es también pasar en Bolivia, y lo ideal es estar en los 9 países que abarca la COICA. Tenemos un plan de que se pueda sembrar. El compromiso es de aquí al menos al 2025 en cada país restaurar territorios con al menos 10 millones de plantas con diferentes especies que van a ser útiles y les van a generar una oportunidad económica para las comunidades, pero también les permiten restaurar áreas donde ya están destruidas y dañadas. Yo creo que son acciones concretas que estamos emprendiendo en Ecuador, ya estamos haciendo con los jóvenes, con la participación de los jóvenes, y también
con el conocimiento que tienen los abuelos y abuelas que nos están guiando nos están diciendo sobre la importancia del territorio, de los recursos, de los bosques, entre otros. Entonces ya hemos empezado. Más bien, invitarles a que se sumen a este proceso de economía indígena y también el tema de restauración integral de los territorios para que las comunidades puedan tener la soberanía de, digamos, de la medicina, alimento y económica. Pero también eso no es solamente para las comunidades. Si nosotros empezamos a restaurar cientos y cientos de hectáreas, eso ya es un beneficio para la humanidad. Así que están invitados. Muchas gracias. E a minha contribuição para somar aos companheiros, como uma estratégia para impulsionar a aplicação ampla desse padrão, eu precisa pensar por que alguém colocaria esforço nisso. E a gente pensar em como gerar benefícios para quem se interesse em aplicar essas soluções, né, o padrão de soluções baseadas na natureza. O que pode ocorrer, né? Alguém aplicar e falar, tá bom, eu vi o que eu estou bem, o que eu não estou bem. E agora? E a gente não pode deixar essa pessoa sozinha, essa iniciativa sozinha, seja governo, empresa, instituição não governamental. Porque ao aplicar esse padrão, ela está se expondo, né? Em parte se expõe, mostra as suas fragilidades. O que a gente pode esperar, talvez uma hipótese, é que os problemas, por exemplo, no Brasil, por qualquer outro país, Colômbia, Peru, ou por região, Amazônia, no Andes, na costa, tenham problemas comuns. Por exemplo, digamos que tem um indicador que são as decisões, né, são documentadas, respondem aos direitos e interesses de todas as partes envolvidas. Pode ser que algumas regiões isso esteja pouco desenvolvido na maior parte das experiências e soluções baseadas na natureza. Acho que a IUCN tem uma estupenda oportunidade de utilizar essas autoavaliações ou estruturar, inclusive, avaliações de terceira parte, para elaborar um plano estratégico de colaboração para todos que aderirem a esse standard. E como seria essa colaboração? Mapear problemas isolados. Acho que também cada iniciativa isoladamente tem que buscar suas soluções, pode ter algum tipo de apoio. Mas pensar em ações sistêmicas, se perceber que há problemas sistêmicos numa região, tais indicadores são os que estão com menos cumprimento. Talvez tenha algum indicador que toda a América do Sul esteja mal, por exemplo, e pensar numa estratégia para toda a América do Sul. Alguns indicadores são mais por países e alguns por região. Se a IUCN conseguir organizar isso e prever, inclusive, ajuda financeira, ajuda técnica ou de outra forma, é um baita incentivo, um benefício que as pessoas vão enxergar e sentir também acolhidas e sentir, enfim, suportadas, né, de alguma forma, respaldadas aí para conseguir elevar o nível. Esse standard é muito legal porque ele permite trabalhar na perspectiva de melhoria contínua, enxergar o que tem problema e ir melhorando o seu standard, né, cada indicador. Isso é muito legal. Então, algo para pensar, e eu, como parte do Comitê Sul-Americano, já me disponho a pensar isso junto, e o Comitê Brasileiro também. Excelente, excelente. Felicitaciones a todos y a todas. Lamentablemente no tenemos tiempo para la última ronda de preguntas de nuestra audiencia, nos hemos pasado, se han estado respondiendo, muchas de ellas a través del chat, y estaremos a disposición para continuar con esto. Me animaría a hacer un breve cierre, ¿sí? No quiero robarle más tiempo a cada uno de ustedes. Simplemente permítanme esta reflexión. Necesitamos ecosistemas saludables y en funcionamiento, y necesitamos bienestar humano. Y claramente esa es una de las propuestas que Soluciones Basadas en la Naturaleza nos ofrece, ¿no? Justamente ampliar el alcance y la relevancia de la conservación. Salirnos del nicho y de la red de trabajo actual y ampliar el impacto, aterrizar al territorio, incluir a los actores locales, como los pueblos indígenas, sus saberes, los saberes que están en territorio, esta posibilidad de retroalimentación y de comunidad de aprendizaje que ofrece el estándar. Y justamente como mencionaban, creo que el viceministro, aparece en un momento clave en pospandemia en nuestra región, en la situación vulnerable en que nos encontramos, necesitamos propuestas como esta. Todos conocemos los desafíos, la dimensión de la crisis,
pero bueno, esta claramente es una oportunidad por todo lo que ustedes referencian. El estándar es una alternativa convocante, involucra per se, por su diseño, a todas las partes. También mencionaron algo que parece relevante, muy relevante en nuestra región, porque permite de alguna manera sobrevolar las coyunturas o los momentos particulares, que el estándar también tiene alcance interjurisdiccional, ¿sí? Y para cerrar, y no quiero avanzar con nada más, quiero darle luego de este comentario la posibilidad del cierre formal a Ángela Andrade, que es un honor que esté hablando para todos nosotros en Sudamérica. Personalmente creo que necesitamos ampliar, necesitamos integrar y necesitamos una visión clara, balanceada y un estándar para todos, para todes, como decimos en Argentina. Así que muchas gracias por estar aquí, por pensar juntos, sumémonos. Adelante, Ángela. Bueno, muchas gracias Ana Julia y a todos por haber participado en este evento en el día de hoy. Pues no me queda más sino realmente invitarlos a hacer vivo este proceso, a utilizar el estándar en los diferentes ámbitos en que cada uno de ustedes está. Yo traté de responder algunas de las preguntas por el chat, algunas de manera individual como me pidieron, otras pues hacia todos. Pero lo interesante de esto es que esto nos está empezando a abrir un diálogo que era el gran objetivo, de generar esos vínculos de comunicación, de aprendizaje, de usuarios, es un proceso. Entonces no se trata de que yo cumplo ya todos los criterios e indicadores y ya, cumplí con el estándar. No, es un proceso de conocimiento, es un proceso de interacción. Queremos ir más allá de los proyectos, queremos ir a escala de paisaje, queremos, como bien